Bueno, decía yo que estas son las coordenadas del vértice, donde la primer componente, la x, le llamamos h, y la segunda componente siempre le llamamos k. Bueno, ¿cómo determino esas componentes? Con esta fórmula. Para determinar la componente de h, del vértice, usamos esta fórmula, menos b sobre 2 por a. Esa es la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Después vemos cómo sacamos k. Vamos con h. Dice, recordemos que a sería 1, este es b, y este es c, 6. Ahí están los valores. Entonces reemplazamos en la fórmula, donde tengo b pongo 5, y donde tengo a pongo 1. Entonces me va a quedar, haciendo las cuentitas, recuerden que si esto es negativo acá, cuando lo reemplazo se hace positivo ahí, ¿no? Bueno, entonces quedaría 5 arriba y abajo 2. Hacemos el cociente, puedo dividir esto y me da un número decimal exacto que es menos 2,5. Bueno, con el valor de h, entonces quiere decir que la función esta, digamos, supongamos que esta sea la función, este valor es 2,5, bueno, es el valor negativo hacia la izquierda. Bueno, vamos a sacar el valor de k con la fórmula que vamos a indicar ahora. Si la parábola, chicos, si la parábola se abre hacia arriba, obviamente el vértice, bueno, el valor mínimo que alcanza la función será este, supongamos. Estas son las coordenadas del vértice, sería h, y esto sería k, ¿no? Pero la fórmula es lo mismo, no importa que si es hacia arriba, hacia abajo, no tiene nada que ver eso, ¿sí? Pero siempre el h es la componente de x y el valor de k la componente de y. Para sacar la componente de k del vértice, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar, vamos a sustituir el valor obtenido de h, lo vamos a reemplazar en la función dada. En la función original, ahí donde tengo x, vamos a reemplazar, ahí donde está la x, vamos a reemplazar ese menos 2,5. Es decir, que es como que vamos a sacar, como si estaríamos sacando lo que llamaríamos el valor numérico, ¿sí? Reemplazando, repito, donde tengo la letra x, reemplazamos por menos 2,5. Ojo, como es negativo, vamos a poner con paréntesis. Menos 2,5 más 5 por menos 2,5, no sé si ahí lo está tomando la cámara, menos, más 6, no, ahí no, a ver, lo vuelvo a expresar acá para que se lo vea, a ver, sería k, decíamos que k era igual a f de menos 2,5, reemplazamos en la x el menos 2,5, va a quedar menos 2,5, como es negativo lo reemplazo con paréntesis, 5 por menos 2,5 y eso más 6, ahí está, ¿sí? Y resuelvo la cuentita, si no quieren poner esto no hace falta, pongan k directamente, ¿no? Pero yo le pongo esto para que vean que estoy sustituyendo, que estoy reemplazando la función dada, estoy reemplazando ese valor. Bueno, esto lo pueden hacer en forma manual o con la calculadora, como ustedes quieran, ¿sí? Hacen las cuentitas y van a resolver como dice ahí. Como dice ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ponemos así. Si lo van a hacer con la calculadora, ponen menos 2,5, todo como está, con paréntesis, todo junto. Y el resultado va a ser igual a menos 0,25. Ese es el valor de k. Conclusión. Entonces h era menos 2,5. Las coordenadas del vértice, o simplemente vértice, va a ser igual a menos 2,5 menos 0,25. Esas son las coordenadas. La primer componente siempre es el h o x y la segunda componente es k. Siempre esto es h y esto es k. En ese orden, ¿sí? Después de esto, por supuesto, vamos a volcar todo esto después en el gráfico de la función. Le vamos a graficar y vamos a poner todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y así queda entonces ahí lo que sería el vértice de esta función. Bueno, entonces nos piden también el rango de la función,
¿sí? El rango de la función, que sería, digamos, si se quiere decir, como lo contrario, ¿no? Lo opuesto a lo que sería el dominio de la función. Bueno, en las teorías, a ver, les cuento desde el punto de vista de la gráfica, como para que vean qué es el rango y después vemos cómo sería en nuestro caso. Repasemos esto porque esto yo ya lo había explicado. Si usted tiene una función, una parábola que se abre hacia arriba, el rango sería, voy a tomar esta regla, el rango sería, analizando desde abajo hacia arriba, supongamos que ahí sea menos 1, por acá está menos 2. El rango sería, si ustedes vienen desde abajo hacia arriba, menos 3, menos 2, la función va a arrancar desde menos 1. Es como decir, por decirlo de una manera, como el piso de la función, ¿ves? El valor más bajo que alcanzaría entonces sería desde menos 1, después sigue 0, 1, y se va hasta ¿dónde se va? Hasta el infinito. El análisis del rango siempre es desde abajo hacia arriba. Por eso es que el rango sería desde menos 1 hasta infinito. Estamos suponiendo este gráfico, ¿no? O sea, en definitiva, como verán, siempre arranca desde el valor del vértice, desde el valor de K del vértice. Siempre arranca desde ahí, desde el valor del vértice. En este caso, porque la parábola se abre hacia arriba. Si hubiéramos tenido una parábola que se abre hacia abajo, supongamos que ahí sea 3, es decir, K igual a 3. Dijimos que el rango es el análisis desde abajo hacia arriba, o sea que estas ramas ya vienen desde abajo, vienen desde el menos infinito que vienen estas ramas. Entonces yo vengo desde menos infinito, paso por 0, paso por 1, paso por 2 y llego hasta 3. Es como decir que acá sería hasta el techo, ¿no? Por decirlo de una manera. Sería desde menos infinito hasta 3. Ese sería el rango para este caso. Siempre el análisis, chicos, es desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Cuando la parábola se abre hacia arriba, digamos que el rango para este caso, ¿no? El rango para este caso sería desde menos 1 hasta infinito, ¿eh? Es decir, siempre desde el valor de K. Y para este caso, cuando la parábola se abre hacia abajo, acá cambia. Acá decimos que el rango viene desde menos infinito que viene la gráfica de la función, hasta alcanzar un valor máximo de 3. ¿Sí? 3, ahí sí lo toma, ¿no? Va incluido ahí, corchete, porque lo toma el valor. ¿Sí? Lo toma. Estos dos, donde tengo los números, llevan corchetes, los demás llevan paréntesis. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hice este paréntesis acá? Porque quería mostrarles que el rango, aunque ustedes no tengan el gráfico de la función, siempre el rango de la función va a depender del vértice, porque como verán, el vértice, el K que está ahí, es el que me va a determinar siempre el rango de la función. Si se abre hacia abajo, el rango va a ser desde menos infinito, sería hasta K, hasta el valor K. Y si la parábola se abre hacia arriba, el rango siempre va a ser desde el valor de K hasta infinito. Eso está en las teorías. ¿Bien? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ¿en qué escenario estábamos nosotros? Estamos acá, donde A es mayor que 0, porque A vale 1, es positivo, es mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia arriba. Entonces el dominio va a ir desde K hasta infinito. ¿Sí? Igual ahí está en las teorías. Ahí en las teorías está, ahí dice, si A es mayor que 0, ahí dice que el rango, yo lo anoto acá, pero eso ya está explicado. Si A es mayor que 0, el rango va a ser, sería desde K hasta infinito. Y si A es menor que 0, ahí este valor es menor que 0, el rango va a ser desde menos infinito hasta K. ¿Sí? Así sería la cuestión entonces en cuanto a la parte teórica. Pero en realidad no necesitamos tampoco saber tanto esto, porque si entendemos lo que es el rango ya lo deducimos rápidamente. Bueno, en este caso, nosotros estamos en este escenario donde A es mayor que 1, o sea, A es 1 y 1 es mayor que 0, o sea, es positivo. Quiere decir que tenemos que el rango de nuestra función va a ir desde K, es decir, en este caso, desde menos 0,25, recuerden que el corchete, hasta infinito. ¿Sí? Listo, así sacaré el rango entonces de la función. ¿Bien? Muy bien.
Siempre el rango me apoyo, para sacar el rango me apoyo en el vértice, miro el vértice. Necesito conocer el vértice para poder determinar el rango de la función. Bien. Bueno, llegamos a estas instancias del ejercicio donde nos piden que busquemos, dice, expresar en forma canónica. Recordemos que la forma canónica, ya había dicho al comienzo de la clase que esta es la forma polinómica o forma general y que existe también la forma canónica y la forma factorizadora. En este caso nos piden la forma canónica. ¿Cuál es la forma canónica? Es esta, ¿no? Le escribo acá para que recuerden, digamos, la forma que tiene la forma canónica. Esa es la forma canónica, ¿eh? Así, la ecuación tiene que quedar expresada de este modo, que tiene que tener esa estructura, ¿eh? Así, ¿lo ven? Así tiene que quedar. Bueno, pero en este caso nos piden que hallemos la forma canónica por el método, usando el procedimiento de completando cuadrados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Presten atención a los pasos que vamos a seguir. Paso 1. Esto es mecánico, chicos, siempre se hace lo mismo, o sea que no hay manera que se confundan porque siempre vamos haciendo lo mismo. Es un paso 1, paso 2, paso 3 y así. El paso 1 sería verificar, chequear que la función, acá el coeficiente cuadrático siempre sea 1. Tiene que haber un 1 ahí. Si no hay un 1, bueno, ya tendremos que ver un caso de cómo haríamos porque tengo que sacar factor común, veríamos en un segundo ejemplo. ¿Sí? Bueno, pero en este caso tengo 1, así que todo bien. El paso 2, voy a copiar acá la función, copio acá la función. Paso 2 sería tomar el término lineal, es decir, el b, ese numerito que está al lado de la x, que está elevado a la 1, lo vamos a tomar ese número y lo vamos a dividir siempre por 2. En este caso son 5, ¿verdad? Bueno, ese 5 lo divido por 2, siempre lo divido por 2 y al mismo tiempo lo voy a elevar. En este caso yo no lo voy a dividir porque va a dar una fracción y no vamos a evitar acá la fracción. No da una división exacta. Entonces, como para no manejarme con decimales, lo voy a elevar, voy a pasar a resolver. 5 por 5 y 2 por 2. ¿Se entiende, verdad? Bueno, entonces a este coeficiente lo divido por 2 y al mismo tiempo lo elevo. ¿Qué hago con ese resultado? Lo voy a traer acá. Vamos a copiar igual los dos primeros términos. Hasta aquí. Muy bien. Y ahora voy a agregar ese resultado que he obtenido acá, lo voy a agregar acá. Sumando y restando. Es decir, 25 cuartos lo traigo y lo copio acá. 25 cuartos y resto. ¿Sí? Lo pongo sumando y al mismo tiempo restando. El 25 cuartos lo ponemos sumando y restando. Más 6. Y agrego más 6. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Escuchen, entonces bajo los dos primeros términos y ese resultado que obtuve acá lo traigo, lo ponemos más 25 cuartos menos 25 cuartos. Y agrego ese numerito que quedó libre ahí. ¿Sí? El término independiente allá al final. Bueno. Cuarto paso, o el paso que sigue. ¿Qué se hace? Vamos a asociar, a agrupar, a juntar los tres primeros términos. Así lo indican con paréntesis ahí. Pongan paréntesis. ¿Sí? Así. Los tres primeros términos. Porque resulta que esos tres términos van a corresponder a un caso de factoreo que ustedes ya lo conocen, que lo han estudiado, me imagino que lo deben recordar, que es el trinomio cuadrado perfecto. Siempre va a quedar así, siempre, 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 siempre. Y que lo que tienen que hacer es simplemente sacar la raíz del primer término y del último, nada más. ¿Sí? Esto que estoy haciendo ya una cuenta auxiliar, no hace falta que lo hagan, es para que ustedes vean. Cuando saco la raíz de acá queda X. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tiraban la flechita y ponían X y acá tiraban las flechitas y decían 5 medios? Porque sacaban la raíz. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Pero no hace falta que pongan estas cosas. Directamente ustedes ya saben que la raíz de acá, de esto queda X. ¿Qué signo lleva acá? Si es positivo, baja positivo. Si es negativo, baja negativo.
Y la raíz de esto es, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25 cuartos? 5 medios. ¿Sí? Entonces saco raíz al primer término y al último siempre. Y se ponen con paréntesis elevado al cuadrado. ¿Estamos? Entonces repito, saco la raíz de esto que siempre va a ser x, siempre, bajo x. Así de uno, bajo x. Y saco la raíz al último término. Y pongo el signo acá, va. Si acá es más, es más. Si es menos, es menos. Y siempre elevado al cuadrado. Bueno, y para finalizar, el último pasito sería agrupar esos dos términos que han quedado libres ahí. Esos que han quedado sueltos ahí, que quedaron afuera del paréntesis. Sería menos 25 cuartos más 6. Queda menos un cuarto. Listo. ¿Entienden? Fíjense ustedes, compare con la forma canónica. Fíjense en la forma que tiene, ¿ve? Ahí está. Acá sería, digamos, A sería 1, porque no aparece ningún número acá, un 1 invisible. Ahí está la X, ahí está H, que sería 5 cuartos, y ahí está K, que sería menos un cuarto. ¿Sí? Bueno, en realidad H no vale 5 cuartos. H no vale 5 medios, vale menos 5 medios. Porque acá aparece con el signo cambiado. Entonces acá siempre el H siempre en la fórmula siempre aparece con el signo cambiado. No así K. K, si está negativo, es negativo. Si es positivo, es positivo. Bueno. Bien, ahí está. Ese es el procedimiento, chicos, que van a seguir entonces para hallar la forma canónica. ¿Sí? Así van a hacer. Bien. Vamos ahora a la forma, dice, expresa en forma de producto de factores. Y bueno, y después ya viene la gráfica. ¿Sí? A ver, dice, repito, expresar en la forma de producto de factores. En realidad lo que me está diciendo es expresar en la forma factorizada. Es lo mismo. Es lo mismo que les diga la forma factorizada. ¿Cómo vamos a sacar la forma factorizada? Bueno, acá no vamos a hablar muchas cosas porque hay cosas que ya tenemos. Entonces decíamos que teníamos la forma polinómica o general, la forma canónica, y esta es la forma factorizada. La forma factorizada, que tiene esta forma, esta estructura, fíjense. Esta, digamos, sería como la forma que tiene la ecuación, la función, en su forma factorizada. Así yo tengo que llegar a esto, así tiene que dar. Ese A es el valor este que está ahí, el 1. Ahora, esas X que aparecen ahí, ese X sub 1 y X sub 2, son las raíces de la ecuación. Que si recuerdan, ya lo hice antes, cuando hicimos en el paso, creo que fue en el paso 2, donde sacamos la intersección y usamos Bhaskara. ¿Se acuerdan que sacamos ese X1 y X2? Bueno, son esos dos numeritos que hemos sacado. Entonces estas son las raíces. Son las raíces de la función, o ceros también le llaman, raíces o ceros, ¿sí? Como le quieran llamar. Las raíces o ceros. Que esos son, es decir, son los valores que hemos sacado de Bhaskara, de Bhaskara que hicimos en el punto cuando hicimos la intersección con el eje X. Bueno, son esos valores que si dan vuelta a la hoja, se han copiado, o revisan, vuelven el video atrás, le daba X sub 1 cuando hicimos, hemos obtenido menos 2, uno de los valores era menos 2 y el segundo valor era menos 3. ¿Se acuerdan que hicimos con Bhaskara? Bueno, con esos valores, con las raíces, armo la forma factorizada. Solo es cuestión, chicos, de reemplazar. Me decís que no tienen que hacer nada. Es solamente escribo la ecuación en su forma canónica y reemplazo. Solo eso tienen que hacer. ¿Cuánto vale A? Vale 1. No es necesario poner, si A vale 1, no necesito poner 1, no hace falta. Ya se da por entendido, cuando no aparece nada, ningún número ahí, ya se da por entendido que es 1, que A vale 1. En la primera X, bueno, ahí obviamente no ponemos nada. Y acá,
x sub 1, que esto, repito, lo hemos sacado del paso anterior cuando hicimos Bhaskara, dice menos 2. Ojo que acá dice menos 2. Y la fórmula dice menos. Es decir, que acá están chocando ahí los signos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un paréntesis, ¿no? Porque el menos de la fórmula con el menos del número, entonces ponemos con paréntesis. Hay quienes directamente, ¿qué hacen? Lo ponen positivo, que después lo vamos a hacer abajo, ¿sí? Como quieran. O lo cambian ahora, o después, o lo abajo le cambiamos el signo. Acá va a ocurrir lo mismo, fíjense, dice menos, y resulta que x sub 2 también es negativo. Por lo cual, también corresponde poner con paréntesis. Entonces tengo 2 menos, se convierte en más. Tengo 2 menos, se convierte en más. Y ahí obtengo finalmente la función expresada en su forma factorizada, ¿sí? Igual a x más 2 por x más 3. Esa es la forma factorizada, donde estos valores son siempre las raíces que ya se supone que yo ya lo he sacado en el punto anterior, en puntos anteriores, ¿sí? Siempre, fíjense que las raíces aparecen, quedan en definitiva, ¿no? Ya acomodando, siempre quedan con el signo contrario, porque la raíz es menos 2, pero acá quedó positiva. Acá era menos 3, pero acá quedó positiva, ¿lo ves? Siempre quedan con el signo cambiado de lo que es realmente. Bien, y por último, y para finalizar el ejercicio, la gráfica. Todo lo que hemos sacado hasta acá, vamos a volcar en la gráfica. Menos esto, menos la forma canónica, porque esto es una ecuación. Esta función, si a mí me dicen graficar esto, es lo mismo que me digan graficar esto, o que me digan graficar la función esa, la misma función que puse recién en forma canónica, es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. ¿Cómo estaba en la forma canónica? ¿Cómo era la forma canónica? Era x menos 5 medio. ¿Qué más tenía? Menos 5 medio. No lo he copiado ahí. Menos 25 cuartos creo que era. Menos 25 cuartos. Bueno. No lo tengo copiado acá. No, menos 5 medio es. Es que lo he borrado, bueno. Bueno, no sé cuánto, no recuerdo cuánto es el valor que nos daba ahí a ver. Sí, está bien, hay que 25 cuartos. Sí. Bueno, le decía que esta es la función dada, ¿sí? Lo han expresado en forma canónica, lo han expresado en forma factorizada, pero las tres ecuaciones, polinómica, canónica y factorizada, la gráfica es la misma. No es que para la factorizada, la forma factorizada tiene una gráfica distinta a la canónica, no, todas es la misma función, solo que está expresada de un modo distinto, pero es la misma ecuación. Eso quiero que entiendan, ¿sí? Porque en el parcial le pueden dar la función expresada en forma canónica y la gráfica es todo lo mismo, o sea, no es que cambia la gráfica porque yo pase de esta forma a esta, es la misma gráfica, ¿sí? Es la misma gráfica. Bueno, entonces vamos a graficar. Bueno, y hemos llegado entonces a la gráfica de la función. ¿Qué vamos a hacer para graficar? Para graficar vamos a marcar todo lo que hemos sacado, ¿sí? Bueno, el dominio obviamente no sacamos porque esos son los valores que toma la función. Después nos pedían la intersección con los ejes, ¿sí? Vamos a marcar, chicos, vamos a dibujar acá lo que sería el plano, ¿sí? El plano cartesiano. ¿Cuáles son los valores que vamos a utilizar? Nos va a hacer falta un 6, nos va a hacer falta unos valores negativos. Bueno, proyectar un poquitito más abajo. Voy a borrar esto. Sugerencia para la materia, utilicen hojas cuadriculadas, ¿sí? Porque acá van a tener que graficar funciones, entonces usen hojas cuadriculadas. Es más fácil para graficar. También, ¿qué más? A la hora, cuando van a armar el sistema de coordenadas, tienen que respetar las unidades, ¿sí? Supongamos que acá sea 1, supongamos que ahí sea 1, ¿sí? Vamos a hacer 1 ahí.
Bueno, dos a la misma distancia, así, ¿sí? Equidistantes, es decir, igual distancia. Tiene que ser la misma distancia, ¿sí? No sé si se nota ahí, pero bueno. A ver. Tienen que respetar eso porque si no después la gráfica la va a dar cualquier cosa. Por eso le digo, usando ustedes las hojas cuadriculadas les va a ser más fácil. Bueno, más o menos por ahí. Ahí está. Estos son los positivos de X y los negativos de Y. En el medio, el elemento neutro que es el 0. Y los positivos de Y, hacia arriba. Necesito un 6, me va a hacer falta ahí. Vamos a estar un poquito más arriba. 5 y vamos a suponer que sea 6 ahí. Bueno. Y hacia abajo tenemos los valores negativos de Y. Bueno, entonces pasemos a graficar. Lo primero que vamos a marcar, no hay un orden de qué comienzo, qué marco primero, profe, lo que ustedes quieran, es lo mismo, no hay un orden de qué van a marcar. Comiencen con los, inclusive fíjense en los datos de lo que han sacado ahí, van representando. Veo que acá en el apartado B nos pedían la intersección con los ejes. Bueno, entonces marcamos la intersección con los ejes. Que habíamos dicho que cortaban, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos anticipado, que cortaba el menos 2, ¿se acuerdan? Y el menos 3. Ahí está, vuelvan el video atrás o si han tomado nota, decía que cortaba el eje X, menos 2 y menos 3. Yo lo había dicho antes. ¿Sí? Bien, y al eje Y cortaba en 6, ¿se acuerdan? Lo marco el 6. Marquen con un puntito. Ahí está. Al eje X, entonces menos 2 y menos 3. Al eje Y en 6. Eso sería la intersección con los ejes. Lo de paridad, no, eso de simetría, esa cosa no se marca. Vértice de la parábola, eso sí. El vértice es el puntito ese donde la parábola retorna, ¿se acuerdan? Donde alcanza su valor mínimo o bien su valor máximo. Las coordenadas del vértice eran menos 2,5 y menos 0,25. Vean ustedes ahí, lo tienen anotado, para ver que esas son las coordenadas del vértice. Entonces marcamos las coordenadas del vértice. La primera componente que es la H es la X y la segunda que es K es la Y. Ojo acá que son decimales. Cuidado con estos valores, ¿no? Dice menos 2,5 de X. Este es el eje X, los positivos, y estos son los negativos. ¿Dónde está menos 2,5? Acá es menos 2. Si yo me desplazo hacia la izquierda, acá en la mitad, entre menos 2 y menos 3, acá estaría el menos 2,5. Después está menos 2,6, 7, 8, 9 y menos 3. ¿Sí? El menos 2,5 la mitad sería ahí. Bueno, pero esto es un punto. Esto es un punto. ¿Se acuerdan que esto es como la altura, la decía yo? Menos 0,25. Menos, tengo que bajar. Entonces desde acá tengo que bajar, desde el menos 2,5, tengo que bajar 0,25. ¿Dónde será 0,25 negativo? Acá es menos 1. O sea, este es 0, este es menos 1. En la mitad, en el medio, es menos 0,5, que es la mitad. ¿Verdad? Acá es menos 0,5. Y el 0,25 es como la mitad de la mitad, porque este es como el tener 0,50 y el 0,25 es la mitad de la mitad. ¿Y cuál es la mitad de 50? Sería 25. O sea que más o menos por acá sería ahí, la mitad, ahí sería el 0,25. Volvemos a este uno que nos confunde. ¿Lo ven? Es decir que cuando yo voy a bajar, estaba situado acá, ¿se acuerdan? Voy a bajar porque es negativo, bajo y que más o menos corresponda o que quede a la altura, ¿sí?, del menos 0,25. Ahí tendría que quedar. Bueno, más o menos por acá. ¿Lo ven? Yo proyecto acá, me tiene que coincidir con el menos 0,25. Más o menos, ojo, tampoco que el profesor le va a medir con la regla, pero más o menos, ¿sí? Que tenga más o menos forma. Aparte tu gráfico aproximado, tampoco es un gráfico preciso, ¿no? Bueno, y con eso es suficiente. ¿Qué más? Nada más, con eso es suficiente ya. Entonces, repasemos lo que hemos marcado. Hemos marcado solamente la intersección con los ejes y el vértice, nada más. Y con eso vamos a graficar. No hemos necesitado más cosas para graficar, ¿sí? Si quieren, entonces acá le anoto, lo que hemos marcado ha sido la intersección con los ejes
y el vértice. Y nada más. Eso es todo lo que necesitamos para graficar. ¿Bien? Bueno, y ahora viene la parte para cerrar el ejercicio. Viene la parte de la gráfica. ¿Sí? Viene la parte de la gráfica. Vamos a usar, como siempre digo, la articulación de la muñeca, porque esto es una curva, no es una línea recta. Entonces, más o menos, no sé cómo se ven ustedes para los dibujos, pero más o menos esto tendría que tener esta forma. Voy a trazar siempre curva. Hasta allá tiene que subir esto y cortar en 6. La parábola se abre hacia arriba, por eso es que es cóncava hacia arriba, ¿sí? Ahí está. Y ahora acá, del lado izquierdo, hago un bracito igual que este. Hay un elemento que ustedes no le han pedido y no le han marcado, yo les recomiendo que lo pueden marcar, les sirve como ayuda. No está ahí en la ejercitación, en los puntos no pedía. Pero hay un elemento más chico que no le han pedido que se llama eje de simetría. Si quieren lo pueden marcar, no pasa nada. El eje de simetría es esto que están viendo ahí. Es una línea de puntos que pasa por el vértice de la parábola. Pasa por el vértice así de la parábola. Y que va a dividir a la parábola, digamos, en dos regiones o en dos partes iguales, ¿sí? Esta ramita es igual que esta. El eje de simetría se comporta como un espejo, ¿eh? Entonces, si usted tiene una curva que hace esto, del lado izquierdo se refleja una curva que se comporta del mismo modo. Entonces, con el eje de simetría ayuda, es una recta auxiliar que nos ayuda mucho para graficar, porque ahora yo más o menos tengo que hacer, si esto lo miro, hago de cuenta que es un espejo, bueno, tengo que hacer que del lado izquierdo se represente más o menos el mismo dibujo. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces, recomendación, marquen el eje de simetría. Si quieren lo pueden marcar y después que grafican, la función lo borran, porque es una línea auxiliar, ¿sí? Que ayuda a la hora de graficar, ¿sí? Nos ayuda. ¿Bien? Bueno, listo. Y ahí tenemos finalmente la gráfica de la función. ¿Sí? Así es como va a quedar entonces el ejercicio terminado, concluido.